Hola a todos, espero estén muy bien. El día de hoy mi compañero Daniel Velázquez y yo, Laura Correa, les vamos a exponer sobre la eutanasia, algunos dilemas éticos y morales que hay frente al tema y cómo las construcciones sociales también moldean nuestras percepciones sobre ella. Entonces, para empezar, la palabra eutanasia significa una muerte buena y es una práctica en la cual se busca provocar la muerte sin sufrimiento físico. A esta se puede acceder de manera voluntaria siempre y cuando cumples con todos los requerimientos de la salud y te lo tiene que aplicar un profesional de la salud, a diferencia del suicidio asistido, donde el profesional de la salud simplemente te acompaña y te dice cómo hacerlo. Para este caso vamos a hablar de dos tipos de eutanasia. Por un lado está la eutanasia voluntaria, en la que el paciente puede tomar la decisión de pasar por el procedimiento y aplicarse el mismo, y por otro lado está la eutanasia involuntaria, donde la persona o el paciente no puede tomar la decisión por sí misma y se le da este poder a un familiar o a una persona cercana del paciente. Para hablar de este segundo caso, podemos acercarnos a un ejemplo que da la autora Mabel Craig, en donde habla del caso de una persona a la que se le declara muerte cerebral. Para este caso muchos podrían afirmar que una muerte asistida puede evitar gastos médicos materiales, estos entendidos como lo son gastos hospitalarios y todo lo que conlleva tener una persona en un hospital, y por otro lado gastos humanos, estos entendidos como la donación de órganos, los órganos que esta persona podría donar y podría salvar vidas de varias personas si esta persona está de acuerdo o si sus familiares están de acuerdo, y también podría ahorrar mucho sufrimiento a los familiares, ya que es una situación muy complicada. Y también, aunque son un poco insensibles, se le podría permitir enfocarse más en su trabajo a los médicos en pacientes que tengan mayores expectativas de vida. También esta autora menciona como muchos casos en los que se mantiene a personas en estos estados dentro de los hospitales. Es una forma en la que mercantilizan los cuerpos de los mismos, principalmente a través de los servicios de salud, ya que muchos hospitales se benefician pasivamente de estos pacientes, y se podría considerar poco honesto, incluso deshonesto. Como podemos ver, este tema pues tiene muchos puntos de vista, lo cual complica abordarlo, lo hace mucho más complejo. Diferentes puntos de vista como lo pueden ser el jurídico, lo ético, lo religioso, lo social, lo médico y muchos otros. Ahora, ¿en qué países es legal? En el mundo solo algunos lo han legalizado. Para dar un ejemplo de estos podrían ser Países Bajos, España, Luxemburgo, Bélgica, Nueva Zelanda, e incluso Colombia es el único a nivel Latinoamérica que lo tiene legalizado. Por otro lado, muchos otros han optado por despenalizarlo, lo cual significa que sigue siendo ilegal, pero ya no se lleva un proceso penal frente al mismo. También se le han puesto muchas restricciones o incluso se ha llegado a prohibir en su totalidad, lo que nos demuestra cómo se mantienen muchos estigmas y muchas tabús frente a este procedimiento cuando no se entiende como los deseos de las personas. ¿Por qué consideramos que es una categoría estática? Bueno, principalmente porque sigue habiendo muchos sesgos sobre la eutanasia y pues ya sea por temas culturales, religiosos o morales, y como ya expusimos, en muy pocos países es legal. Incluso en los países que es legal hay muchas barreras para el acceso, como que el proceso es muy largo, muy lento, requieren ser aprobados por un comité de científicos muy grandes. Es un procedimiento, por ejemplo, en Colombia es un procedimiento desigual y centralizado, donde solamente se practica en las ciudades principales como las Bogotá o Medellín, y pues incluso en lugares legales como por ejemplo Colombia, pues ahí también disputan temas religiosos y culturales. Al ser una sociedad que va muy en pro de la vida, muy al mantenimiento de esta misma, más abarcado desde el ámbito médico, a esta misma sociedad le resulta una decisión muy chocante el que se opte por una muerte asistida y digna mediante estos mismos procesos médicos que han mantenido esta misma vida. De esta misma manera, la idea de provocar la muerte debido a alguna condición física o alguna dificultad mental no ha cambiado realmente con el pasar del tiempo y sigue siendo una definición y una percepción fija que mantiene estos tabús y mantiene estos estigmas frente al procedimiento. Ahora, para explicar por qué consideramos que es una categoría problemática. A nivel de las implicaciones sociales, según los planteamientos del autor Ian Hawking, este tema se construye desde diferentes categorías. Un ejemplo de esto puede ser lo legal, ya hablaré un poco más adelante, o lo moral y lo ético, como lo puede ser la población médica, la religión, las concepciones políticas. Esto también lo hablaré un poco más adelante. En primer lugar, desde lo legal, lo que mencionaba, dentro de los derechos humanos, dentro de la declaración, el artículo 13 establece como todo individuo tiene derecho a la vida, y por tanto este procedimiento, al atentar en contra de la vida de otra persona, puede llegar a tener una lucha jurídica muy importante. Para dar otro ejemplo en lo ético y en lo moral, en el campo de la salud, al ser una disciplina que ha dedicado todo su esfuerzo y su trabajo a preservar la vida humana y la salud de la misma, se le puede resultar, y se le resulta de hecho en muchos casos
complicado de aceptar la muerte y asistir para que llegue la misma. Dentro de esto, muchos médicos aplican el derecho que tienen de una objeción de conciencia, lo cual les permite negarse a participar en los procesos de eutanasia si considera que este va en contra de sus creencias. Bueno, para ahondar más en por qué es una problemática, nos vamos a remontar a Foucault y su texto Los Anormales, en donde expone cómo las estructuras de poder generan cierta normalización de los comportamientos y los individuos, donde los divide entre lo normal y lo anormal. Entonces, en este caso, nos llamaron la atención dos puntos principalmente. El primero es que establece una relación entre lo jurídico y lo médico, como que tienen una base muchísimo más fuerte para esta normalización que se tiene sobre los individuos y sobre el comportamiento. Entonces, pues, esto lo relacionamos un montón con la eutanasia, principalmente porque es un tema médico, te accedes a la eutanasia por temas de salud, pero no puedes hacerlo por un tema jurídico. Entonces, acá hay como ciertas barreras y cierto poder que te impide hacerlo, y cierto control sobre la población y sobre la decisión que estos mismos tienen sobre su vida o sobre su muerte. También el otro punto que queremos exponer es que en el texto Foucault habla sobre digamos que el acercamiento que se tiene hacia los leprosos y hacia las personas que tenían la peste. Dice que hacia los leprosos había como cierto repudio, cierta marginalización hacia ellos, mientras que con la peste se tenía un poder mucho más positivo, pues dice él, que porque había mucho más vigilancia, había una persona que estaba pasando todos los días para ver si estabas, y si estabas enfermo, pues te metían a cuarentena, pero siempre estaban todo el tiempo vigilando, observando y conociendo qué era eso. Entonces, acá lo relacionamos un poco con la eutanasia porque sentimos que tiende un poco de ambas. Por un lado, tiene lo de los leprosos porque tiende a ser como un poco aislado, que tú decidas por tus medios pues ponerle fin a tu vida, pero asimismo genera cierta intriga, cierta, digamos, búsqueda de saber tanto por la parte médica como la legal, como todas las bases y todo lo que hay detrás en cuanto a conocimiento. Por otro lado, la religión, asimismo al ser otro dispositivo de poder que establece una gran parte de que la concepción que se tiene sobre la vida y la eutanasia se reduce a que Dios te da la vida y por ello mismo tiene la potestad de quitártela. Para hablar de un caso en específico, podríamos mencionar un poco la religión católica cristiana, donde se menciona que todo está escrito por Dios, por lo tanto también está escrito el día de la muerte de todos y todo ha sido preestablecido por voluntad de Dios, y donde está el fallo es que dentro de este proceso de eutanasia, al tener el deseo de adelantar este día por una voluntad propia, se está violando la voluntad de Dios frente al mismo. Otra problemática que nos llamó bastante la atención son los avances que ha tenido la medicina moderna, puesto que cada vez hay más curas para diferentes enfermedades, más pastillas o lo que sea para el dolor, para permitirlo, para soportarlo. Entonces nos cuestionamos hasta qué punto la eutanasia va a llegar a ser permitida con todos estos avances que se ha tenido en la medicina. Pues ustedes saben, y como ya lo expusimos, la eutanasia se hace por medio de que una enfermedad que te genere, o una lesión o lo que sea, te genere tanto dolor que no te deje llevar tu vida digna. Pero si llegamos a un punto donde ya se solucionen la mayoría de los problemas, la eutanasia, ¿dónde quedaría? En conclusión, nosotros consideramos que pues para repensarse un poco la eutanasia desde una categoría más variable, pues es muy necesario, principalmente porque es la decisión sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro destino, sobre nuestra vida, nuestra muerte, sobre cómo queremos vivirla y cómo queremos esa vida digna que buscamos. Nosotros consideramos que pues tal vez a lo largo del tiempo se puede llegar a ver como una categoría variable, principalmente porque pues con el cambio de las sociedades y el cambio de las percepciones que se ha visto últimamente de nosotros y nuestros acercamientos a la religión, principalmente pues hemos visto bastantes feministas que son pro aborto y que han logrado enlazar eso con su religión. Asimismo pues se tiende a pensar que las personas como que generalizan bastante estos procedimientos y no contextualizan como los casos en los que se aplica. Entonces también hay que cambiar un poco esto a través de como tipos de educación y todo eso, y abordarlo desde este tema. También nos gustaría como que se repensara un poco desde la medicina, porque se acerca a estos temas, por ejemplo, desde la vida, desde no querer la muerte. Sin embargo, también hay que pensar en qué vida se está dando y considerar las posibilidades de pues, una buena muerte.